Jóvenes, saludos, bienvenidos a la clase de péndulo simple y péndulo físico. Semana 2, sesión 3. Consultamos nuestra inteligencia artificial, nuestros apuntes, nuestras fotografías, nuestras capturas de pantalla, etcétera, para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los temas tratados en la última sesión? Respondemos, fueron energía del movimiento armónico simple y el movimiento armónico simple relacionado con el movimiento circular uniforme. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas aplicados del movimiento armónico simple, del péndulo simple y péndulo físico. Vamos a ver la diferencia entre péndulo simple y péndulo físico. Agenda, péndulo simple, ejercicio, péndulo físico, ejercicio, cierre. ¿Dónde encontramos estos péndulos? Veamos. Los siguientes ejemplos supondremos que no tienen impulso o fuerzas para considerarlos dentro del movimiento armónico simple. Primer ejemplo, el péndulo de un reloj de pie que oscila de derecha a izquierda dentro de un mueble de madera. Segundo ejemplo, el péndulo de un columpio que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Tercer ejemplo, el péndulo de las esferas que tumban las paredes en construcción civil. Esas esferas podemos ver colgadas de las grúas, ¿no? 4. Los péndulos del tiki-taka, conocido también como taca-taca o tronadores, que consisten en dos bolas atadas por un pabilo a una argolla en el medio. Ejemplo de péndulos físicos, la barcaza, que consiste en un barco que oscila de un lado a otro a cierta altura. Lo podemos ver en los juegos mecánicos. Otro ejemplo de péndulo físico es los limpiaparabrisas, que oscilan limpiando la luna delantera principal, movidas por un trico. Bien, y así tenemos una serie de ejemplos más. Péndulo simple. ¿A qué llamamos péndulo simple? Se llama péndulo simple al cuerpo que oscila con ángulos pequeños y que se representan como una masa puntual. Si decimos masa puntual significa que no tiene peso. Suspendida de un hilo inextensible y sin peso. El hilo también no tiene peso, considerando que no hay resistencia del aire y fricción. Veamos el dibujo. Vamos a señalar la masa puntual. Aquí está la masa puntual. Lo encerramos. Tenemos la longitud L de la cuerda del péndulo, el ángulo teta. Muy bien. ¿Cuáles son las ecuaciones matemáticas que podemos deducir de este dibujo? Tenemos las siguientes. X es igual a L por teta. ¿No se acuerdan que el arco era igual al radio por el ángulo? Muy bien. Y la fuerza tangente a mg seno de teta, con signo negativo. Muy bien, ¿por qué es negativo? Veamos. Si el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza tangente, vamos a señalar la flechita, es hacia la izquierda, entonces está en sentido contrario, por lo tanto es negativa. Entonces la fuerza tangente es menos mg seno de teta. Pero como estamos en movimiento pequeños,
Por lo tanto, el seno de teta es igual a teta. Reemplazando en la fuerza tangente, tenemos que es igual a menos mg de teta, donde teta es igual a x por l. Por lo tanto, tenemos que la fuerza tangente se traduce a menos mg l por x. De ahí podemos deducir ya, si igualamos a la fuerza de Hooke o a la fuerza de elasticidad, qué valor es K, ¿no es cierto? Muy bien. Ecuaciones del péndulo simple. Si se considera que MEG sobre L es una constante de restitución, entonces la fuerza puede quedar mg sobre L igual a K, entonces es una fuerza parecida a la fuerza de Hooke o fuerza elástica. Si aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, tenemos que la fuerza de Hooke igual a masa por aceleración. Muy bien. También conocemos que la aceleración viene a ser a la derivada segunda de x con respecto al diferencial de t al cuadrado. Reemplazamos esta aceleración y luego dividimos entre m y todos los elementos los pasamos a un lado que sean negativos. Y nos queda la siguiente ecuación de segundo orden. Resolvemos esta ecuación de segundo orden. Cuando lleguen matemática 2, por supuesto, lo van a resolver. Y nos da la siguiente solución. Por lo tanto, la frecuencia angular será... tenemos el movimiento armónico simple que era raíz de K sobre M y por lo tanto para un péndulo simple será raíz de G sobre L. Deducimos más la frecuencia de oscilación en función de G y L y la frecuencia o el periodo igual a esa ecuación en función de L y G. Si vemos que este péndulo simple no depende de la masa puntual, por lo tanto no está la masa, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasamos al ejercicio reto. Nos dan 25 minutos. Veamos. El péndulo tiene un periodo para pequeñas oscilaciones. Estamos dentro del péndulo, ¿no? Se coloca un obstáculo directamente debajo del pivote de 3/4 de L de longitud, de modo que solo el cuarto más bajo de la cuerda oscila hacia la izquierda de su posición de reposo. Bien, el péndulo parte del reposo en un punto determinado. Se supone que de A, ¿no? Punto de reposo. ¿Cuánto tiempo tardará en volver a ese punto, al punto A? Al responder esta pregunta, puede suponer que el ángulo entre la cuerda y la vertical permanece pequeño durante todo el movimiento. Bien, entonces nos pide hallar el tiempo o periodo cuando la longitud de la cuerda es L y cuando la longitud de la cuerda es L cuarta. Entonces, es un problema un poquito complicado. Y la pregunta es siempre, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ahora veamos cómo resolvemos este periodo que nos están pidiendo. Cuando la masa está ubicada a la izquierda del punto O, veamos, punto O es la parte inferior de la vertical, ¿no? Entonces vamos a ver la masa ubicada a la izquierda. Lo encerramos, ahí está, muy bien. La cuerda tendrá una longitud L cuarta. Señalamos con una rayita L cuarta.
cuando la masa se ubica a la derecha del punto O, el péndulo tiene una longitud L. Señalamos L con una rayita roja. Ajá. Si la masa se suelta del punto O disculpen, del punto A, regresará desde un ciclo total de oscilación. Entonces, va a haber medio ciclo cuando la cuerda tenga longitud L. A ver, ¿cuál es ese medio ciclo? De A hasta O y de O hasta A, ¿no? Hay medio ciclo. Y medio ciclo cuando la cuerda tenga longitud L cuarta, desde el punto O hasta el lado izquierdo y desde el lado izquierdo hasta el punto O. Por lo tanto, el tiempo transcurrido sin obstáculo es, ahí vamos a ver cuánto es el tiempo transcurrido sin obstáculo, ustedes ya lo saben, se dedujo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi tiempo real? Estamos buscando. Mi tiempo real será el ciclo T que va a recorrer medio ciclo sin obstáculo con la longitud L de la cuerda y medio ciclo con obstáculo con la longitud de la cuerda L cuartas. Por lo tanto, el tiempo real me queda un medio del periodo, longitud L, más un medio del periodo, longitud L cuarto. Encerremos el L cuarto. Muy bien. Ahora sí, factorizando, que nos queda el tiempo real. En el primer caso nos queda el periodo sobre 2, el medio ciclo sin obstáculo, el periodo sobre 2 y el otro ciclo con obstáculo, el periodo sobre 4. Veamos, sumado 3/4 de t. Entonces, el tiempo real o periodo real es 3/4 del periodo sin obstáculo. Muy bien. Ahora pasamos al péndulo físico. ¿A qué se llama péndulo físico? Tenemos ahí, vemos un sólido y nos dice que es un objeto rígido, es un sólido que puede oscilar alrededor de un eje de rotación. La forma y distribución de masa del sólido influyen en su movimiento. El sólido puede tener forma pues de anillo, varilla, esfera, cilindro, etcétera, ¿no? Puede involucrar efectos como la fricción y la resistencia del aire. Muy bien, ahí se diferencia del péndulo simple, haciendo su análisis más complejo. A ver, veamos, vamos a sacar el torque o hallar el torque. Ese torque, veamos, es igual al peso por la distancia a la vertical que pase en O. ¿Cuál es la vertical que pasa en O? D seno de teta, ¿no? Vamos a señalar la distancia, lo encerramos, multiplicado por el peso, mg. Pero tenemos el eje Z sale hacia afuera, arriba. Vamos a encerrar el eje Z. Tomamos que esos son positivos. Y entonces, como mg por d seno de teta es en sentido contrario, dedo o regla de la mano derecha, por lo tanto, es negativo. Bien, el torque es negativo, menos mg de seno de teta. Pero como estamos en péndulos, el seno de teta es igual a teta. Bien, ya tenemos
la sumatoria de torques o el único torque que aparece. Por lo tanto, recordando física 1 de la ecuación del cuerpo rígido, tenemos que la sumatoria de torque es igual a momento de inercia por alfa. Alfa que era la aceleración angular. Bien. Reemplazamos entonces la sumatoria de torque y alfa, la aceleración angular. Pasamos el momento de inercia a dividir a mgd y pasamos todos a un lado que sea positivo e igualamos a 0. Y nos queda la siguiente ecuación de segundo orden. Ahora vamos a resolver esa ecuación de segundo orden. Cuando lleguen a matemática 2, ustedes lo van a hacer. Y nos queda la siguiente solución, donde la frecuencia angular y el periodo van a estar en función de la masa y el momento de inercia. Entonces, estas fórmulas ustedes tienen que apuntarlos en su formulario para la primera práctica calificada. Entonces, tenemos que la frecuencia angular y el periodo dependen de quién, el momento de inercia y de la masa, de la gravedad y la distancia. Muy bien. Ahora sí, pasamos al ejercicio reto. Tiempo, 25 minutos. Queremos colgar un aro delgado de un clavo horizontal. Vamos a señalar el aro delgado, el clavo, un poquito grueso, ¿no? Y hacer que tenga una oscilación completa, nos están diciendo, con ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. Nos está dando el periodo, dato periodo. ¿Qué radio debe tener el aro? El radio del aro. Entonces, ¿qué tenemos que hallar ahí? ¿Y qué tenemos que aplicar? La fórmula del periodo, porque nos están dando el periodo, ¿no? Y ya hemos visto que la fórmula del periodo queda en función del momento de inercia y de la masa. Entonces, la pregunta es, ¿quién podrá ayudarnos? A ver, veamos. Del teorema de Steiner o eje paralelos tenemos lo siguiente. Para hallar el momento de inercia. El momento de inercia en este caso cuando se desplaza, en este caso se ha desplazado hacia el clavo, desde el centro del aro hacia el clavo, aplicamos esta formulita. Momento de inercia es igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa por distancia al cuadrado, desde el centro del aro hasta el clavo. Muy bien. Entonces vamos a hallar el momento de inercia en el centro de masa. El momento de inercia del aro, ¿cuánto es el momento de inercia del aro? Recorriendo a nuestro formulario, yo les voy a dejar usar unas cuantas fórmulas. Entonces encontramos que el momento de inercia de un aro es masa por radio al cuadrado. Y la distancia desde el centro del aro hasta el clavo, ¿cuánto es? La distancia R. Reemplazamos en el teorema de Steiner, ¿sí?, que nos va a hallar el momento de inercia en el clavo intersectado con el aro. Tenemos igual a 2mr cuadrado. ¿Qué más usamos? La fórmula del periodo, pues, ¿no? Donde está el momento de inercia y la masa. Entonces, ponemos la ecuación del periodo y reemplazamos el momento de inercia y la distancia va a ser R. Se me van las m del numerador,
m del denominador, una r se me va en el numerador y en el denominador se va, y despejamos el radio. Al despejar el radio nos queda la siguiente solución: 0,496 metros. Bien, y de esa manera hemos hallado el radio. Es un movimiento de péndulo físico diferente al movimiento de péndulo simple. Acá no hay un hilo inextensible, no hay una masa puntual. Aquí hay un sólido, ¿no? Es el aro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a despejar nuestras dudas. Cierre de la sesión. Diga algunas diferencias entre el péndulo simple y el péndulo físico. El péndulo simple se representa por una masa puntual que no tiene peso. El péndulo físico es un objeto rígido, es un sólido. Otra diferencia: el péndulo simple está suspendido de un hilo inextensible y sin peso. El péndulo físico, siendo un sólido, gira alrededor de un eje de rotación. Siguiente diferencia: en el péndulo simple no se considera la resistencia del aire y la fricción. En el péndulo físico se puede considerar la fricción y la resistencia del aire. Muy bien. Pasamos a nuestra bibliografía: Serway, Sears, Tipler, Feynman, Holiday. De esta manera llegamos al final y muchas gracias.